Cuando tenemos una hoja de cálculo compleja con muchas filas y columnas, es adecuado aplicar las características de agrupar, desagrupar y subtotales para poder visualizar y presentar los datos de una forma organizada. Con la hoja de cálculo que tenemos abierta podemos hacernos una idea de esta circunstancia. Aunque no es demasiado grande, sí que tenemos datos sobre las ventas de varios vendedores por cada mes del año. Además, hemos calculado los totales por trimestre y por región del país. Seguramente nos gustaría poder visualizar los datos agrupados por vendedores, por trimestres o por totales. Para ello disponemos de estas opciones en la pestaña Datos de la cinta de opciones. Muestra la pestaña Datos. En el grupo de comandos Esquema tenemos los botones que podemos utilizar. Así vemos que podemos agrupar, desagrupar y calcular subtotales. El cálculo de subtotales es más complejo, por lo que lo dejaremos para más tarde. Sin embargo, agrupar o desagrupar es sencillo. Simplemente seleccionaremos las columnas y o filas que queremos agrupar y pulsaremos en el botón. Por ejemplo, vamos a agrupar las columnas correspondientes a los meses de cada trimestre. He seleccionado las columnas de enero, febrero y marzo. Pulsa en el botón Agrupar. Ahora he hecho lo mismo para las columnas de abril, mayo y junio. Pulsa de nuevo en el botón Agrupar. Agrupa las columnas de julio, agosto y septiembre. Y ahora las columnas de octubre, noviembre y diciembre. Lo mismo podríamos hacer para agrupar por filas. He seleccionado las filas de los vendedores o vendedoras Juan, Alicia, Begoña y Roberto. Pulsa en Agrupar. Y ahora agrupa las filas de los vendedores o vendedoras Martín, Bruno, María y Lucía. Pulsa de nuevo en Agrupar. Además, podemos agrupar todas las celdas de datos para dejar solo los totales. Pulsa de nuevo para agrupar la selección. Y lo mismo para las filas. Agrupa también las filas seleccionadas. Fíjate que al utilizar el botón de agrupar se han creado hasta 3 niveles distintos de agrupamiento. El nivel 3 muestra toda la tabla. Pulsa en el nivel 2 de las columnas. El nivel 2 muestra los totales por trimestres. Pulsa en el nivel 1 de las columnas. Y el nivel 1 muestra los totales por vendedor. Pulsa de nuevo en el nivel 3 de las columnas. Si utilizamos los niveles por filas tenemos que... El nivel 3 muestra la tabla completa. Pulsa en el nivel 2 de las filas. El nivel 2 muestra el total por región. Pulsa en el nivel 1 de las filas. Y el nivel 1 el total por meses. Pulsa también en el nivel 1 de las columnas. Finalmente, en el nivel de máximo agrupamiento tenemos el total general.
Pulsa en los niveles 3 de columnas y después de filas para mostrar la tabla completa. Para eliminar los agrupamientos realizados, simplemente tienes que seleccionar las columnas o filas agrupadas y pulsar en el botón Desagrupar. Pulsa en Desagrupar. Pulsa en Desagrupar de nuevo. Y ahora las filas. Pulsa en Desagrupar 2 veces. Con los botones Agrupar y Desagrupar podrás presentar la información de hojas de cálculo complejas de una forma resumida y organizada. Cuando la estructura de la hoja de cálculo es suficientemente descriptiva, sobre todo porque se han utilizado formatos distintos para las celdas de datos, subtotales y totales, es posible que Excel pueda crear los niveles de agrupamiento de forma automática. Es lo que se conoce como autoesquema. Haz clic en la celda B2. Para utilizar esta característica, selecciona una celda dentro de la tabla de datos, pulsa en la flecha del botón Agrupar y elige Autoesquema. Pulsa en la flecha del botón Agrupar. Elige Autoesquema. De esta forma conseguimos el esquema o niveles de agrupamiento que habíamos realizado anteriormente de una forma manual. Recuerda que para poder utilizar esta característica de Excel es necesario que la tabla de datos tenga un formato adecuado para que Excel pueda entender adecuadamente los distintos datos representados. Ahora empezaremos a estudiar el cálculo de subtotales, que es otra forma de agrupar y desagrupar, pero más potente y compleja. Ya sabes cómo introducir datos en listas y hacer operaciones para trabajar con estos datos. Ordenar los datos, verlos con un formulario de datos, filtrar los datos según las condiciones que quieras, etc. Vamos a ver otra herramienta más de Excel que puedes utilizar en tus listas de datos, los subtotales automáticos. En ocasiones te puede interesar calcular los totales parciales y totales globales de una determinada columna de la lista. Por ejemplo, en la hoja que te muestro en pantalla aparece una lista de clientes de una determinada empresa, con su ciudad, la fecha en que empezaron a comprarnos y la cantidad de dinero que nos han pagado por sus compras. En este caso, podría ser útil el saber la cantidad de dinero ingresada en cada ciudad, por ejemplo. Podrías calcular estos valores a través de fórmulas y funciones, pero Excel te proporciona una opción automática para realizar estos cálculos. Al utilizar subtotales automáticos, se insertan y se escriben automáticamente los títulos y las fórmulas en las filas de totales. Excel presenta estos resultados en forma de esquema y nos permite desplazarnos a distintos niveles en este resumen de datos. Vamos a ver qué tendríamos que hacer para crear los subtotales automáticos en una lista. Antes que nada, es necesario ordenar la lista para que el resumen tenga sentido. Por ejemplo, si en la hoja actual queremos resumir la información correspondiente a cada ciudad, habrá que ordenar la lista respecto a este campo. Haz clic en la celda C4 para seleccionarla. Muestra la pestaña Datos de la cinta de opciones. Ordena la lista ascendentemente respecto al campo Ciudad pulsando el botón Ordenar de A a Z. Bien, ahora ya podemos indicar a Excel que queremos calcular los subtotales de esta lista. Pulsa el botón Subtotal que está en el grupo de comandos Esquema de esta pestaña. En la lista Para cada cambio en, indicarás la columna por la que quieras agrupar los datos de la lista y calcular los subtotales. En nuestro caso, hemos dicho que vamos a agrupar o resumir la información por cada ciudad.
Despliega y selecciona ciudad en la lista para cada cambio en. Despliega la lista Usar función. Observa las distintas funciones que puedes utilizar para calcular subtotales de forma automática. Repliega la lista. La primera vez que utilizas la orden subtotales, en el cuadro Agregar subtotal a, aparece la columna situada más a la derecha de la lista. En este campo se indica la columna que tiene los valores sobre los que vamos a aplicar la función seleccionada. En nuestro caso, la columna que tiene los valores que vamos a sumar. La casilla Resumen debajo de los datos hace que los subtotales se muestren debajo de las filas sobre las que se calculan. Si la desactivas, los subtotales aparecerán encima de las filas. Acepta el cuadro de diálogo. Excel ha calculado la suma de la cantidad vendida para cada ciudad y ha creado filas para poner estos subtotales. Además, también ha creado una fila para el total general. También es posible anidar subtotales. Esto significa incluir grupos de subtotales más pequeños dentro de otros grupos mayores. Muestra la hoja Compras. Por ejemplo, en esta hoja tenemos el nombre y la ciudad de varios clientes. Durante cada año hemos ido apuntando las compras que nos han hecho estos clientes. En este caso podría ser interesante calcular los subtotales para cada ciudad y, dentro de cada ciudad, para cada año. Para ello, utiliza el botón Subtotal 2 veces, eligiendo cada vez una columna distinta en Para cada cambio en, y desactivando la casilla de verificación Reemplazar subtotales actuales la segunda vez que se llama a la orden. Ten en cuenta también que tienes que ordenar la lista, como segundo criterio de ordenación, por el campo que crea el subtotal anidado. Selecciona la celda C4. Pulsa el botón Ordenar del grupo de comandos Ordenar y filtrar.
Despliega la lista Ordenar por y selecciona Ciudad. Pulsa el botón Agregar nivel. Despliega la lista Luego por en el segundo nivel de ordenación, elige el campo Año en la lista Columna y acepta el cuadro. Pulsa el botón Subtotal del grupo de comandos Esquema de la cinta de opciones. Primero vamos a calcular los subtotales según la ciudad. Selecciona Ciudad en la lista para cada cambio en. Acepta el cuadro. Accede otra vez al cuadro de creación de los subtotales. Otra cosa que podemos hacer es utilizar más de una función en los subtotales. Por ejemplo, si ahora seleccionamos la función Recuento y desactivamos la casilla Reemplazar subtotales actuales, podremos ver en la hoja de cálculo la suma de cada ciudad y el número de filas para cada ciudad que hay en la lista. Sin embargo, ahora vamos a calcular los subtotales para cada año dentro de cada ciudad. Selecciona Año en Para cada cambio en. Desactiva la casilla Reemplazar subtotales actuales para que los nuevos subtotales que se creen no sustituyan a los que ya hay creados. Acepta de nuevo el cuadro. De esta forma se ha añadido otro nivel al esquema de subtotales. Ahora puedes ver los subtotales para las ciudades Albacete y Madrid, y dentro de cada ciudad los subtotales para cada año. Para eliminar los subtotales podemos ejecutar el comando subtotal y pulsar el botón Quitar todos. Además, recuerda que, cuando trabajas con listas filtradas, los subtotales solo tienen efecto sobre las filas visibles. Vuelve a mostrar la hoja Clientes. Veamos ahora cómo ampliar o contraer la información mostrada para resumir más o menos los datos de la lista. Recuerda que, en esta hoja, hemos agrupado la lista según la ciudad, por lo que podemos ver los subtotales por este campo. Al mostrar los subtotales automáticos, Excel pone en forma de esquema la lista, agrupando las distintas filas con cada fila de subtotal asociada y las filas de subtotales con la fila del total general. Observa la zona que hay a la izquierda de los números de fila. En el esquema con los subtotales puedes mostrar u ocultar los distintos datos de la lista a través de los botones que hay en esta zona.
Los botones que están en la parte superior de esta zona permiten desplazarse por los distintos niveles del esquema. Pulsa sobre el nivel 2 de los botones de símbolos de esquema. Los datos se presentan ahora resumidos según los subtotales por ciudad. Debajo de los botones de símbolos de esquema se presenta un esquema del estado actual de la hoja. Los cuadros con el símbolo más en su interior indican que se puede ampliar su contenido para ver todas las filas que forman dicho subtotal. Si pulsas sobre los botones con el signo menos, el efecto será el contrario, ocultando las filas del grupo y llegando a un mayor nivel de resumen. Pulsa sobre el primer botón más. Observa cómo han aparecido las dos filas que forman el subtotal de Albacete. Oculta estas filas pulsando en el botón con el signo menos. Cuando trabajas con subtotales, también puedes ordenar los resultados como lo harías con cualquier otra lista. Para ordenar la lista de subtotales, primero elige el nivel de detalle que muestra solo los resultados de los subtotales y después utiliza el comando de ordenación adecuado. Selecciona la celda F6. Pulsa el botón Ordenar de menor a mayor para ordenar según esta columna Compras. Cuando se ordena una lista de subtotales con las filas de mayor detalle ocultas, las filas ocultas se ordenan con las filas de subtotales asociadas. Observa que, según la ordenación que has elegido, tenemos el orden Madrid, Murcia, Albacete, Valencia. Pulsa sobre el tercer botón de los botones de símbolos de esquema. Observa cómo se mantiene el orden que hemos indicado antes. Por último, puedes ocultar la zona izquierda, donde están los símbolos del esquema, desactivando la casilla Mostrar símbolos de esquema si se aplica un esquema, que está en la sección Mostrar opciones para esta hoja de la categoría Avanzadas del cuadro de las opciones de Excel, accesible desde la vista Backstage. Para volver a mostrar los símbolos del esquema, activa esta casilla. Al trabajar con subtotales, podemos utilizar estilos para asignar el formato de las celdas del esquema. Por ejemplo, en este caso, vamos a crear unos estilos a partir de las filas del esquema y luego vamos a modificarlos para personalizar el aspecto del mismo. Pulsa el iniciador de cuadro de diálogo del grupo de comandos esquema.
Este cuadro de diálogos sirve para establecer algunas opciones de creación de esquemas. Por ejemplo, puedes indicar si las filas de subtotales aparecerán debajo de las filas asociadas o encima de ellas, si deseleccionas la casilla. Activa la casilla Estilos automáticos y pulsa el botón Crear. Lee el mensaje y acepta el cuadro. Con esto hemos creado unos estilos para las filas de subtotales automáticos del esquema. Vamos a comprobarlo. Muestra la pestaña Inicio de la cinta de opciones y despliega el menú del botón Estilos de celda. Los estilos creados y aplicados en el esquema son nivel fila-1 y nivel fila-2. Si quieres, puedes modificarlos desde aquí para adaptar las celdas correspondientes y que se muestren como quieras. Pulsa el botón derecho del ratón sobre el estilo nivel fila-2 y selecciona la opción Modificar. Pulsa el botón Formato para cambiar las características de este estilo. Selecciona el estilo Negrita. Muestra la pestaña Relleno y selecciona el color azul claro que te indico como relleno o fondo de las celdas. Acepta los dos cuadros hasta volver a la hoja de cálculo. Los cambios en el estilo se ven reflejados automáticamente en las celdas que siguen dicho estilo, que en este caso son las filas de los subtotales por ciudad. He modificado el estilo nivel fila-1, que es el que tiene aplicado la fila de total general, en la parte inferior del esquema. De esta forma, podemos cambiar los estilos para personalizar el aspecto del esquema, de forma que los datos sean más legibles. También es interesante crear un informe de resumen con un gráfico para mostrar o analizar los datos de un modo sencillo. Para crear un gráfico a partir de los subtotales, ocultaremos primero las filas de detalle para que solo se muestren las filas de subtotales. Pulsa sobre el segundo botón del grupo de botones de los niveles del esquema. A continuación, seleccionaremos las celdas que mostraremos en el gráfico. Selecciona las celdas desde la A3 a la F19. Muestra la pestaña Insertar de la cinta de opciones. Pulsa el botón Insertar gráfico circular y selecciona el subtipo de la sección Gráfico circular 3D. ¿Por qué no puedes ver el gráfico? Excel intenta representar en el gráfico los valores de las columnas entrada, meses y compras, y por eso no sabe cómo representar todos estos datos. Vamos a dejar en el gráfico solo los datos que nos interesan. Pulsa el botón Seleccionar datos para cambiar los datos que se representan en el gráfico.
Pulsa el botón Quitar 2 veces para quitar las series de las columnas entrada y meses. Acepta el cuadro de diálogo. Despliega las opciones del botón Elementos de gráfico y selecciona Etiquetas de datos. Vuelve a pulsar el botón Elementos de gráfico para ocultar sus opciones. De esta forma podemos ver el porcentaje del total de compras que nos han hecho en cada ciudad. Recuerda que, si quieres personalizar el gráfico, puedes utilizar las distintas opciones de las pestañas contextuales Diseño y Formato, así como los 3 botones que aparecen al seleccionar el gráfico. Mueve el gráfico ayudándote por las marcas que he puesto. Ten en cuenta que los datos que se presentan en el gráfico se refieren a los que se ven en la lista. Al aumentar o disminuir el detalle de los datos resumidos, el gráfico se actualiza. Muestra el detalle de las filas correspondientes a la ciudad de Albacete. Ahora, las 2 filas correspondientes a Albacete también se reflejan en el gráfico, lo que no es adecuado ya que estamos mezclando datos de detalle con datos de resumen. Oculta las filas de detalle de Albacete. Así pues, hacer un informe a partir de los datos de una lista, utilizando todas las posibilidades que proporciona Excel, puede convertirse en una tarea sencilla. Para continuar con la lección, he deshecho los cambios de la hoja de clientes y la tenemos como al principio. Hasta ahora hemos visto cómo realizar cálculos de forma automática, pero a veces interesa hacer cálculos de celdas o filas que cumplan solo ciertos criterios. Estos cálculos se pueden realizar mediante el uso de funciones en las fórmulas y, por tanto, puedes poner los resultados en cualquier lugar de la hoja de cálculo. Por ejemplo, si vamos a realizar un cálculo parcial sobre los datos de una lista, puedes utilizar la función sumar.si, paréntesis de apertura, rango, punto y coma, criterio, punto y coma, sum, guión bajo, rango, paréntesis de cierre. Esta función sumará solo los valores de la lista que cumplan cierto criterio. En el primer argumento se indica el rango de la lista a evaluar. En el segundo argumento indicamos el criterio a seguir en la evaluación, mientras que el tercer argumento se utiliza para indicar el rango que contienen los valores que quieres sumar. Haz clic en la celda A18. Escribe la siguiente fórmula: igual a sumar.si, paréntesis de apertura, D4, 2 puntos, D15, punto y coma,
comillas, menor que 15 barra 04 barra 2009, comillas, punto y coma, F4, dos puntos, F15, paréntesis de cierre. Con esta función calcularemos la suma de las compras de aquellas filas cuya fecha de entrada en la columna D sea anterior al 15-04-2009. Acepta la fórmula con intro. Recuerda que, si no quieres utilizar los rangos directamente sobre las fórmulas, puedes asignar nombres a los rangos de las columnas de la lista para después utilizar estos nombres como referencias. Para saber qué número de filas cumplen un determinado criterio, se puede utilizar la función contar.si, paréntesis de apertura, rango, punto y coma, criterio, paréntesis de cierre. En el primer argumento se indica el rango de evaluación, en el que vas a contar las celdas, y en el segundo, el criterio. Dicho de otra forma, esta función devuelve el número de celdas del rango que cumplen el criterio. Veamos ahora cuántas filas han cumplido el criterio, comillas, menor que 15 barra 04 barra 2009, comillas, en su campo entrada. Introduce en la celda actual la fórmula igual a contar.si, paréntesis de apertura, D4, dos puntos, D15, punto y coma, comillas, menor que 15 barra 04 barra 2009, comillas, paréntesis de cierre. Acepta con intro. Como puedes ver, con estas fórmulas hemos averiguado que tenemos 4 clientes con fecha de entrada anterior al 15-04-2009 y la suma de sus compras es de 67.818,61. Al igual que se pueden contar celdas que cumplan un determinado criterio, también podemos calcular las celdas en blanco dentro de una lista. La función que nos permite realizar estos cálculos es contar punto blanco, paréntesis de apertura, rango, paréntesis de cierre, donde en el argumento rango indicaremos el rango del que queremos contar el número de celdas en blanco. Los operadores que se pueden utilizar en los criterios de las funciones sumar.si y contar.si son igual que, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que y distinto que. El criterio en la función puede ser un número, un texto o una expresión con estos operadores. En estos dos últimos casos los tendremos que encerrar entre comillas dobles. Por ejemplo, comillas dobles mayor que 56, comillas dobles o comillas dobles Madrid, comillas dobles. Para realizar cálculos más complejos, utiliza funciones de bases de datos. Para usar estas funciones deberás crear un rango de criterios como hiciste al utilizar filtros avanzados. En los argumentos de estas funciones de bases de datos tendrás que indicar el rango de la lista de datos, incluyendo la fila de títulos, el título de la columna a resumir según la función de que se trate, el rango de celdas donde está situado el criterio. Algunas de las funciones de bases de datos son BD promedio, calcula el promedio o media de una serie de números, BD max, encuentra el valor máximo, BD producto, multiplicar números.
Para obtener más información o utilizar estas funciones, puedes utilizar el comando insertar función seleccionando la categoría de base de datos.